fui sorprendido por Dios, tenía otro mensaje, estaba muy entusiasmado por predicar el otro mensaje, sin embargo Dios cambió todo completamente porque estaba leyendo la carta a los Corintios, la primera carta en el capítulo 2, y comencé a ver como una película a medida que estaba leyendo este texto. Y bueno, sé que tengo que predicar este texto. Ya tuve confirmaciones, no hacía falta tener confirmaciones de los resultados, porque sé que siempre hay resultados. No obstante, en los cultos anteriores vino gente y me dijo, habló específicamente para mí, este mensaje era para mí, oro para que también sea para vos. Pero te recuerdo estas dos fiestas específicamente. Y ahora te voy a pedir que te comprometas diciéndole al que tenés al lado, estoy de parte de Dios. Y ahora te animás a preguntarle, ¿me crees? Espero que nadie se te ría, pero lo cierto es que esta es una frase muy comprometedora. Yo estoy de parte de Dios. Y es así como Pablo vivía, de parte de Dios siempre, no cuando estaba en la iglesia. Estar aquí y sentirnos de parte de Dios es fácil, pero el tema pasa por cómo vivimos diariamente este sentir. Vamos a leer para que vean que esto tiene base bíblica. Miren lo que dice Pablo en la segunda carta, en el capítulo 5, versículo 20. Allí dice el apóstol, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Mucha gente se tiene que reconciliar en estas fiestas. Obviamente hay gente que me decía, pastor, ore por mí porque no quiero que se arme lío en estas fiestas. Otro me dijo, ore por mí para que Dios me use en estas fiestas. Dos sentidos totalmente distintos, pero lo cierto es que todos sabemos que siempre cuando hay una reunión familiar puede haber alguna discordia, alguna enemistad, algún problema. Hay gente que se siente en prueba cuando ya se avecinan estas fiestas, pensando en que va a venir gente no deseada según su punto de vista, y entran en prueba porque no quisieran vivir esa experiencia tan dura. Pero lo cierto es que nosotros siempre estamos en relación, siempre estamos en comunión, siempre estamos relacionándonos con todo el mundo, aunque no somos del mundo, dice Jesús. Pero no obstante, aquí veo una fórmula, veo claves que necesitamos saber para que nos vaya bien y Dios nos use en estas festividades y en cualquier otra relación, en cualquier otra comunión que tengamos o fraternidad. Dice el capítulo 2, y ahora vamos a ir al texto base de este mensaje, el capítulo 2 de la primera epístola de Pablo a los Corintios. Vamos a leer allí a partir del versículo 1. Busquen en sus Biblias, no está en la pantalla este texto, así que les pido que sigan la Biblia, la lectura en la Biblia. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mis palabras ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana,
sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mientras leía este texto, les puedo asegurar que pasaba como una película de experiencias y de imaginación que me hacían ver cosas que tenían que ver con el relacionamiento. Y yo lo veo a Pablo aquí como maestro en este sentido. Él era apóstol, obviamente un héroe de la fe, un titán de la fe, un ejemplo precioso para nosotros. Lo veo como maestro en este sentido, porque nosotros necesitamos aprender a relacionarnos cada vez más y mejor. Hay algunos de aquí que están distanciados con sus seres queridos, hay algunos de aquí que no se quieren encontrar de nuevo con sus seres queridos, o gente que han conocido y se han trenzado. Hay gente que tiene serios conflictos de relacionamiento, hay gente que podría considerarse problemática por el hecho de que no se lleva bien con nadie. Hay gente que necesita este mensaje y obviamente todos nosotros también, porque Dios hoy lo está trazando. Ya vimos que somos embajadores en nombre de Cristo y como si Dios mismo pudiese estar hablando a través nuestro, nosotros le pedimos a la gente de parte de Dios que se reconcilien con Dios. Algunas personas se tienen que reconciliar entre sí, obviamente, pero la prioridad es reconciliarse con Dios. Hay gente que está enemistada con Dios, hay gente que no conoce a Dios, hay gente que vive como si Dios no existiera y obviamente está lejana de Dios y necesita acercarse. Y el hecho de venir a la iglesia ya es un acercamiento muy, muy interesante, pero la cosa tiene que seguir creciendo cada vez más porque nosotros nos relacionamos en amor y crecemos en afecto. Y eso tiene que ver con una relación, no con una religión. Porque nosotros no tenemos religión, tenemos relación con Dios, donde hay afecto, hay diálogo, hay mimos y hay saludos, hay realmente comunión. Por eso vamos a ver qué es lo que nosotros necesitamos, qué tenía Pablo, qué podemos imitar, qué podemos tomar de ejemplo y cómo podemos crecer en una preciosa relación que también nos viene bien para la vida conyugal, para la vida familiar, para que realmente no tengamos desavenencias, ni tengamos choques, ni enfrentamientos, ni situaciones que hagan de nuestra vida familiar un infierno. Por eso veamos esto. En primer lugar, Pablo anunciaba el testimonio de Dios y nosotros tenemos que anunciar el testimonio de Dios. Dice el versículo 1, fíjense, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. Él ya iba con un propósito en mente. Él tenía un objetivo. Ahora la pregunta que hago, ¿nosotros tenemos ese objetivo o directamente ni figura en nuestra mente? Yo voy a reunirme, voy a pasarla bien, voy a comer y no quiero decir voy a beber porque algunos van a decir, ¿viste? El pastor avaló que yo beba. Tened cuidado, por favor, ¿no? Porque por causa de la bebida muchos se pelean y, por supuesto, terminan muy mal, enemistados y destruidos prácticamente. Pero lo cierto es que nosotros tenemos que tener eso en mente. Qué lindo sería que nosotros tuviésemos ese objetivo. Y yo te estoy hablando como si te estuviera hablando en chino. Y algunos de los que están aquí están diciendo, ¿qué está pretendiendo el pastor? Pero acá nosotros podemos ver la mentalidad de Pablo. Pablo iba a una reunión y decía, yo les voy a anunciar el Evangelio. Yo iba con esa misma idea en mente, me acuerdo, más de 30 años atrás, ya les conté, yo estaba y sigo estando enamorado de Cristo. ¿Vieron que se nota cuando uno está enamorado de alguien? ¿Se nota en mí que estoy enamorado de Cristo? Enamorado de Dios. Y en aquel entonces, bueno, yo tenía esa candidez, ingenuidad de pensar que iba a ir a Córdoba y todos me iban a recibir, aplaudir y dar la bienvenida y me iban a decir, la verdad que te estábamos esperando. Cuando en medio de una reunión familiar con un montón de familiares,
yo abro la Biblia y les digo, permítanme leerles un versículo, nada más un versículo, nada más. ¿Para qué dije eso? No me tiraron con algo, pero faltó poco. Yo terminé en el banco de la plaza, sentado llorando en plena Navidad, solo como perro malo. Y fue muy triste para mí esa experiencia. Hoy aconsejo y advierto de este tema. Y yo sé que hay formas y formas, pero lo cierto es que hoy yo cambiaría la forma, pero no cambiaría el propósito ni el motivo que yo tenía de darles a conocer el mensaje del Evangelio. Hoy ya todo cambió, es una gloria, es una bendición maravillosa, pero sufrí en aquel entonces y yo quiero evitar que sufras. Pero ¿qué pasa con aquellos que directamente eso no les entra? Directamente no les va. Es como que van a la fiesta, se reúnen, pasa esa fiesta, estuvieron un montón de gente reunida y no hubo ni siquiera una pizca de nada. Y es como que nos metieron en una misma bolsa y todos fuimos iguales y no hubo una diferencia, principalmente cuando se marca el tema de la Navidad, donde muchos están tomando en cuenta a Papá Noel, a Santa Claus y menos a Jesús, y menos el hecho de que Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Por eso hay gente que a veces participa en las iglesias, pero no tiene el mismo objetivo que tenía Pablo. Pablo decía, yo voy a anunciarles el Evangelio. Y a los Gálatas le dice, yo espero tener algún fruto entre vosotros. Por eso aquí dice que él quería anunciar el testimonio de Dios. Por eso cuando te hice decir al principio, yo estoy de parte de Dios, esto no hace falta que lo digamos. Sería lindo que la gente lo reconociera, que la gente pudiera decir, no hay duda de que está de parte de Dios. Y le dice al padre de este chiquito, a la madre, que lo siente por allí. No hay duda de que está de parte de Dios. La otra cosa que nosotros vamos a ver aquí es que no polemizamos. Fíjense, dice el versículo 2, este es futuro pastor o predicador. El versículo 2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino dar a conocer a Jesucristo y a este crucificado. Esto también puede parecer chino, pero ¿sabes por qué te digo esto? Porque en aquel entonces Pablo estaba en un contexto donde todos eran sabios, eruditos, todos eran entendidos en las filosofías griegas, todos estaban polemizando y discutiendo a ver quién tenía razón. Y hoy nosotros vemos en muchos hogares tanta polémica, la famosa grieta, el hecho de querer ganarle al otro, el querer superar al otro, el querer pulsear con el otro, y de repente quien termina perdiendo es Cristo. Y la gente que lo representa se quema y queda como peleadora, como egocéntrica, como orgullosa. Yo me acuerdo que fui a hacer una visita un día a una persona que cuando vos vas, esa persona ya volvió 5 veces. Es una persona que realmente tiene mundo, calle, es el típico que practica la viveza criolla. Y yo fui con 2 personas de aquí, me acuerdo, y esta persona fue como les tiró la lengua y empezó a tirarles la lengua y estos hermanos de aquí empezaron a pulsear con esta persona como diciendo te voy a ganar, no me vas a ganar a mí, te voy a ganar. Y yo los veía como que estaban trenzados y yo los miraba y le hacía así como diciendo córtenla. Y sin embargo no la cortaron y esta persona fue como que ganó terreno. En definitiva el maligno ganó terreno. Porque vos pensás que ganás, pero el que termina perdiendo siempre es Cristo. Y lamentablemente hay gente muy orgullosa que va a una reunión para demostrar quién es, o que sabe más, o que tiene más, y más en las reuniones familiares como diciendo, mirá lo que logré yo, mirá lo que tengo, mirá lo que hice, y es como que menosprecia al otro. Qué triste es que sea esa persona una hija o un hijo de Dios y termine de esa manera. Pablo acá dice, me propuse saber entre vosotros cosa alguna, no quise saber cosa alguna sino a Jesucristo. Él en otro pasaje había dicho, yo lo perdí todo por amor a Cristo y todo lo consideré basura por amor a Cristo. Y él que sabía de todo y un poquito más, se mantuvo callado.
se mantuvo allí en silencio. Y es como que yo me imagino estando yo ahí mordiéndome la lengua, teniendo ganas de hablar, teniendo ganas de participar, de me echar algo y sin embargo callándome con propósito para no quemarme, para no demostrar mi lacha, para dar a conocer a Cristo y solamente a Cristo y tener ese objetivo nada más. Esto es algo que tiene que pensarse con anticipación, es algo que tiene que ser como planeado. Es como aquella persona que ya tiene el hábito de pelear y va a su casa y siempre termina peleando, pero si vos le decís, ¿por qué no pensás antes de entrar y sabés que ya vas a pelear? ¿Por qué no te mentalizás y en vez de pelear tenés otra actitud? Tal vez esa persona razona y diga, bueno, voy a encarar la cosa de otra manera y no terminar siempre de la misma manera peleando. ¿Cuántos entienden esto? Por eso nosotros tenemos que tener relaciones, pero también estrategias para no quemarnos, para dar a conocer a Cristo y quedar bien con Dios en primer lugar, pero también hacer quedar bien por nuestro intermedio el Evangelio. Por lo tanto, no polemices más, no estés polemizando, no estés queriendo ganarle al otro, porque vas a perder vos y pierde Cristo también, la causa de Cristo. La otra cosa que veo aquí es la humildad en Pablo, y nosotros tenemos que ser humildes. Una cosa es que vos seas humildes y otra cosa es que te humillen. Hay personas humilladas por su orgullo. Dice, al que se enaltece, Dios lo humilla, pero al que se humilla, Dios lo enaltece. Todo al revés. Pablo se humilló a sí mismo. Miren lo que dice aquí. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Más autoridad que Pablo, imposible. Hasta los demonios se sujetaban. Él tenía autoridad para confrontar a un rey, a un presidente, a un principal. Y sin embargo aquí yo lo veo como un pollito mojado, como alguien que se anuló a sí mismo. Es como que él prefirió quedarse quieto y dice, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pero ¿sabes lo que imagino? Es que él se cuidaba y tenía mucho temor y temblor de no hacer quedar mal a Cristo, ni el Evangelio, ni a la iglesia. Algunos que directamente no piensan esto y no les importa nada. ¿Se acuerdan del caso que les comenté de esa persona que salía de la policía de hacer una denuncia enojadísimo con unos vecinos? Y esa persona que salía de la policía era, entre comillas, una persona involucrada, así como cualquiera de ustedes, en otra iglesia, con una Biblia debajo del brazo y que se consideraba como cristiano. Y sin embargo decían, no me van a tomar por tonto, yo no soy tonto y les voy a demostrar que no soy tonto. Y lo que demostraba era soberbia, orgullo. Y esa persona indudablemente estaba quemando el Evangelio de Jesucristo, mostrando indignidad de representar a Cristo. Pablo lo veo aquí con propósito, diciendo, no voy a hablar algo, tendría mucha autoridad para hacerlo, les ganaría y hasta podría demostrarles mi sapiencia, pero me voy a quedar callado, me voy a quedar en silencio, porque tenía un propósito principal, dar a conocer a Cristo. Esto me hace acordar a mí cuando yo era recién convertido, cuando recién estaba empezando a la iglesia. Me hace mucho acordar a mí, porque cuando alguien me provocaba, yo le decía, se lo decía en la cara, agradecer que soy cristiano ahora, agradecer que estoy viniendo a la iglesia, si no, pero de otra manera es como que estaríamos trenzados. Pero no es así, porque también es muestra de orgullo, soberbia, y eso quema el Evangelio de Jesucristo. En el siguiente punto, porque estoy yendo a otro punto, demos lugar al Espíritu Santo. Esto a mí me tocó realmente. Miren lo que dice el versículo 4 y el versículo 5. Oro para que tengas sensibilidad para entender esto ahora, iglesia. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y eso que Pablo era extremadamente conocedor de la Escritura. Cuando ustedes leen en Hechos de los Apóstoles, cuando él da ese discurso al mejor estilo de los filósofos griegos, él tenía toda la autoridad y el conocimiento para hablar con lo mejor de la retórica en una predicación. Pero dice, ni mi predicación, ni mi palabra fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe
no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Sabés lo que yo vi aquí? Que Pablo no estaba queriendo quedar bien por un buen discurso, sino que quería dejar bien a Cristo, quería mostrar a Cristo, quería que sea el Espíritu Santo hablando a través de su vida, que sea el Espíritu Santo usándolo. Es el Espíritu Santo el que tenemos que darle lugar primero en nuestras vidas. Muchos de los que han estado aquí en distintos cursos se han visto tocados por el Espíritu Santo, principalmente porque les enseñó algo que les cambió la vida. Fue como una pauta, algo que les mostró un nuevo camino. Es el Espíritu Santo el que te va a guiar a toda verdad. Es el Espíritu Santo el que te va a dar el poder, el entusiasmo para vivir una vida de victoria y abundante. Es el Espíritu Santo. Y Pablo aquí le da el primerísimo lugar. Y la pregunta que te hago, iglesia, ¿le estás dando al Espíritu Santo la guía y el lugar para que Él actúe sin ninguna interferencia en tu vida? Diciéndole, Señor, voy a estar en una relación, voy a estar en una reunión, voy a estar en una comunión con mi familia, que sea realmente el Espíritu Santo que me guíe. En realidad nosotros nos tenemos que encomendar siempre al Espíritu Santo para que Él nos guíe a toda verdad y podamos disfrutar del tiempo de comunión y del tiempo de compañerismo. Porque te puedo asegurar que si el Espíritu Santo está presente, va a ser una gloria. Y vas a terminar diciendo, la verdad que Dios se pasó, el cielo me respaldó, todo fue perfecto, en orden, en armonía, fue maravilloso. Nada fue fuera de lugar. Dios estuvo en cada detalle, intervino Dios a mi favor. Eso sucede siempre cuando le damos el lugar al Espíritu Santo. Ahora, si vos te cortás del Espíritu Santo, te cortás de la comunión con Dios, lo haces a tu modo, lo haces en tus fuerzas, vas a quedar agotado, estresado, vas a andar con quejas, con amargura, con ataques de depresión, con ataques de pánico y aún con deseos de suicidio, sin haber faltado a la iglesia y sin haber dejado de ser fiel con tus ofrendas o diezmos. Porque esto tiene que ver con la comunión con el Espíritu Santo. Vos tenés que entregarle al Espíritu Santo todo. Señor, me encomiendo a ti, dame las palabras, dame la guía, dame la sabiduría, dame la unción, dame la gracia, dame la autoridad, dame lo que necesito para compartir con tu iglesia. Eso es lo que hago yo siempre. Antes de empezar cada reunión me encomiendo al Espíritu Santo. Señor, que seas tú y no yo. Que desaparezca el hombre para que sea Dios obrando. Y Dios va a usar tu vida como un canal, como un vaso de bendición. ¿Cuántos lo creen? Ahora está en vos si te dejás usar por Dios. Si sos una persona rebelde, sos una persona realmente egocéntrica, una persona que te cortás del Espíritu Santo, obviamente Dios no te puede usar a vos. Va a usar a otro, pero no te puede usar a vos. Te va a usar a vos para su gloria, para que su nombre sea glorificado en todo lugar donde estés. Amén. Pero ahora vamos a ver qué es lo que más me interesa ver con ustedes, iglesia. Eso fue una mera introducción para que todo salga bien. ¿Qué necesitamos para que todo salga bien? Que de repente hay personas que dicen, lo único que me interesa es que la comida no se me queme, o yo espero que en la reunión estemos disfrutando y no se acabe el vino. Eso faltaron hoy, ¿no? Por favor, tan serio, me gusta cómo me miran así. Como que no les gusta lo que les estoy diciendo. Gloria a Dios, aleluya. Para que todo salga bien, ¿qué necesitamos? Te estoy hablando de parte de Dios para que todo salga en orden, que realmente Dios se muestre con su gloria y haya un despliegue de su presencia maravilloso en todo momento. Lo primero que necesitamos es sabiduría. Dice el versículo, sin embargo, hablamos sabiduría, y es sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Fíjate vos qué sabiduría es. Es la sabiduría que viene de lo alto. No es la sabiduría humana. Dice la Biblia que hay una sabiduría humana y hay una sabiduría maligna o demoníaca. Estamos hablando de la sabiduría que viene de Dios. Dice el libro de Job, esa sabiduría no se encuentra en la tierra de los vivientes, viene de lo alto. Santiago dice, el que tenga falta de sabiduría, pídasela a Dios. Esta es la sabiduría que te hace vivir de victoria en victoria, que todo lo que haces o tocas
prospera en gran manera, que tu vida tiene confirmación del cielo con frutos, con resultados, con cosas que se van añadiendo milagrosamente de parte de Dios. Sin embargo, uno tiene que reconocer que hay mucha necedad. Hay mucha necedad. ¿Por qué? Porque hay fracasos, hay ruinas, hay quebrantos, hay miserias, hay tristezas, hay dolores, hay arrepentimientos y situaciones que viven permanentemente muchas personas, aún no faltando a la iglesia, porque no tienen la sabiduría que viene de parte de Dios. Podrán tener la ocurrencia mundana, la viveza criolla, pero no tienen la sabiduría que viene de Dios, que es para su gloria, es para su gloria, es para su gloria. Por eso nosotros necesitamos esa sabiduría, para que Dios nos use. Por eso le tendrías que pedir sabiduría a Dios. Le tendrías que pedir sabiduría a Dios, porque los que se la piden, la reciben. Salomón podría haberle pedido todos los reinos de este mundo, podría haberle pedido todas las riquezas de este mundo, sin embargo le pidió a Dios sabiduría. Y con esa sabiduría tuvo los reinos de este mundo y las riquezas de este mundo. Pero al final cometió un error y se demostró que terminó siendo necio, porque esa sabiduría tiene que mantenerse hasta el fin. Y eso depende de la vigilancia, depende de la santidad y depende de que vos valores lo que Dios te da y no lo descuides. La segunda cosa que necesitamos es la madurez. Entre los que han alcanzado madurez. A mí me cuesta decir esto, pero tengo que decirlo por el hecho de que la Biblia lo dice. Y fíjense, podríamos decir que ante los ojos de Dios todos somos iguales, y de hecho lo somos en esencia, pero con fines de provecho y de utilidad. Así como Pablo dice, en una iglesia hay personas naturales que no tienen al Espíritu, no disciernen las cosas del Espíritu porque para ellos son locura. Están los carnales, que son personas que han conocido a Dios pero todavía siguen en el mundo y simpatizando con las cosas del mundo. Y también están los espirituales, que son las personas que se consagran a Dios y le dicen a Dios, tomame en cuenta, quiero ser usado, usame Dios, me entrego, y no se entregan emocionalmente, sino que se entregan absolutamente y sinceramente. Y también Pablo aquí dice, entre los que han alcanzado madurez, es como una élite, es como que hay gente que llegó a la madurez. En Hebreos dice el autor, ustedes ya debiendo ser maestros, todavía es necesario que se les explique cuáles son los rudimentos básicos de la fe. No es cuestión de saber, sino es cuestión de vivir. El otro día surgió una disputa entre algunos líderes y gloria a Dios que por supuesto no era una disputa que llevara a mayores controversias y nada que no pudiera resolverse con una explicación, pero yo quiero decirte la conclusión. Cuando muchos se preocupan por lo que saben hacer y lo que pueden hacer y lo que quieren hacer, Dios está muy preocupado en quiénes son. No es cuestión de que nosotros sepamos hacer las cosas, es cuestión de quiénes somos nosotros para hacer las cosas. Por eso la Biblia dice, te vi en lo secreto y te recompensé en público. Hay gente que dice, yo sé hacer esto, sé hacer lo otro. Bueno, vos lo sabrás hacer. Pero la cuestión es quién sos. Y lo que sos tenés que demostrarlo para que la gente sepa y no dude de quién sos. Y eso tiene que ver con la consagración, con la entrega, con la dedicación absoluta. Me olvidé de decir que obviamente la madurez no se adquiere por el simple hecho de que vos seas una persona vieja, adulta o ya avesada en años y que tengas mucha experiencia en la vida de la iglesia. La madurez tiene que ver con grados de obediencia y de consagración a Dios, siendo útil a Él y provechoso a Él y agradándole a Él en todas las cosas. En este punto, dice Pablo, más hablamos sabiduría en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es la sabiduría que hemos recibido por revelación. Escuchá por favor ahora con atención. Esa sabiduría que hemos recibido por revelación fue
vino de lo alto. Pero ¿por qué la recibimos? Porque estuvimos atentos, como ahora estamos interesados en saber qué nos quiere decir Dios. Vamos a la lectura de la Biblia, leemos la Biblia con interés y obviamente Dios nos va a empezar a hablar. Dios nos está hablando ahora. Dios te está diciendo algo ahora. Pero a lo mejor vos estás viajando por Europa, no ves, estás pensando en la comida que vas a comer. Obviamente no tenés interés. Pero si tenés interés te enfocás, te concentrás y ahí Dios empieza a hablarte a vos porque para eso te ha traído. ¿O no te pasó a veces que de repente leíste un versículo bíblico, eras nuevito en la iglesia, eras muy nuevito en la iglesia y leíste un versículo bíblico y fuiste a tu trabajo y lo compartiste con la gente que estaba a tu alrededor y no te dijeron acaso que ahora sos pastor o estás estudiando para ser pastor? Y vos simplemente le transmitiste un versículo bíblico, pero se lo transmitiste. ¿Por qué? Porque lo recibiste por revelación de Dios. Dios a través de ese versículo te tocó el corazón y te hizo compartirlo, porque nosotros somos testigos de las cosas que hemos visto y hemos oído. Yo no podría compartirte este mensaje si no lo recibí antes de parte de Dios y tocó mi corazón. Pero también muchas personas entran a la iglesia, así se van y dicen, no me llegó nada, no recibí nada, no entendí. Otros ya entran y parece como que lo desenchufaran. Y cuando vos decís, no hay que despertarlo ahí, hay que despertar al predicador. ¿Cómo pensás eso de mí? El maligno los desenchufó. El maligno les obnubiló la razón para que se durmieran y perdieran la revelación de Dios. Y es por eso que hay gente que pasan años porque no reciben la revelación de Dios. La Biblia dice que hay gente con entendimiento entenebrecido. Otros dicen, no me llegó, no entendí, y no se dan cuenta que es el maligno el que está cegando su entendimiento para que no reciban la revelación de la palabra de Dios. Y Dios quiere hablarnos a todos, porque es la revelación que recibimos de Él la que nos hace crecer, la que nos revoluciona la existencia, la que nos da el gozo y la paz y nos hace sentir que Dios está hablándonos personalmente. Y ahora quiero decirte, iglesia, que Dios te está hablando personalmente. Dios está tratando con vos ahora. Este es un día especial para que puedas realmente conocer más a Dios y prepararte para que Dios te use cuando recibas la revelación que Él te quiere dar. Y el siguiente punto, ya estamos llegando al final, no te distraigas por favor, es el amor a Dios. Presta atención por favor, es muy importante este punto. Dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Aquí falta la N. ¿Quién habrá hecho esto? Repito, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Estas cosas novedosas que no hemos visto ni hemos oído, ni siquiera han subido al corazón nuestro o de hombre alguno, están determinadas para quienes le aman a Dios, no para cualquiera. Aquí hay algo exclusivo, por eso no te distraigas, iglesia, ahora. Es algo exclusivo que depende de Dios, pero también depende de nuestro amor a Él. ¿Te animás a profesarle el amor a Dios? Decirle, oh Dios, estoy enamorado de ti. ¿Cómo te cuesta, no? Decirle, Dios te amo. Ahora decíselo a tu esposa. Bueno, algunos se lo dicen. A tu esposo. Bueno, ya es demasiado. Pero el amor a Dios es supremo. Una persona se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? Entre otras cosas, esta persona era farisea, tenía cumplimiento legalista de ciertas cosas que tenía que hacer, pero no era. Y Jesús le dijo,
el primer y gran mandamiento es amarás a Dios sobre tu esposa, sobre tus hijos, sobre tu sueño, sobre tu yo, sobre tu empleo, sobre tu profesión. Bueno, no se lo dijo así, pero como si se lo hubiera dicho, amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros profesamos amor a Dios, estamos demostrando que estamos de parte de Él y que estamos comprometidos con Él. Y esto no es un amor emocional. Jesús dice, si me amad, guardad mis mandamientos. Tiene que ver con obediencia. El que me ama, mi palabra guardará. Tiene que ver con fidelidad. Tiene que ver con muchas cosas, pero también con mostrar el amor a Dios. ¿Le parece poco, pastor, que vengo a la iglesia, no demuestro el amor a Dios? Algunos vienen, pero lo hacen simplemente por cumplir. Discúlpenme si ofendo a alguien, no es mi intención. Pero algunos no han decidido su amor a Dios por sobre todas las cosas. Este es un asunto muy serio, fundamental, porque estamos esperando que el nuevo año traiga cosas buenas, lindas, mejores, amorosas y preciosas, maravillosas. Estamos girando una expectativa para que el año nuevo cambie y no sea como este que estamos terminando, aunque nosotros vivimos de gloria en gloria y de victoria en victoria, eso lo damos por hecho, porque en Dios siempre las cosas son superlativas para mejor. Amén. Pero sabemos que hay cosas mejores y mayores por delante. Pero hay gente que están esperando cambios y no cambian. Y el enfoque del amor a Dios es fundamental, porque si no estamos equivocados. Amamos las cosas de Dios, nos podemos amar entre nosotros, podemos amar a nuestra familia y demostrar nuestro amor a la familia, pero ¿cómo demostramos nuestro amor a Dios? Demostramos nuestro amor a Dios viniendo a la iglesia, orando, diciéndole te amo, te agradezco, te doy gloria, te doy honra, reconozco tu presencia, gracias por Jesucristo. Miren cuántas cosas que tenemos para agradecer, pero nuestra vida tiene que estar comprometida con ese amor, porque si no estamos equivocados. Otro texto que malinterpretan muchos creyentes y lo usan de una manera totalmente equivocada es Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? A ver, lo saben de memoria. Cuando sucede una tragedia, un problema en alguien, ahí aparece el creyente consagrado y dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Te quebraste la pata, se te murió el perro, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y estamos usando equivocadamente ese texto. Ese texto es para los que aman a Dios, no para cualquiera. Es para los que aman a Dios. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, conforme a sus propósitos han sido llamados. A veces nosotros amamos más las cosas de Dios que a Dios. A veces amamos más la creación que al Creador. Es como el ejemplo cuando venía mi papá, bajaba del ómnibus, mi papá en la Plaza Urquiza, allí en San Vicente, viejo barrio de mi infancia, y me acuerdo que con mi hermano mellizo salíamos corríamos carrera, y era para arrebatarle el diario para ver la página de deporte. Ni lo besábamos, ni lo abrazábamos, ni le preguntábamos cómo estaba, ni nos importaba. Hoy me doy cuenta de la inmadurez que tenía. El botín era el diario y era un trofeo para nosotros. Es como aquella persona que vuelve de viaje y lo primero que le dicen los hijos, ¿qué me trajiste? No son como yo que le dije, me traje a mí mismo. Yo soy tu regalo. Pregúntenle a mis hijos. ¿Qué te parece poco? ¿Volví? ¿O no me esperabas? Bueno, mis hijos ya maduraron. Pero es como el que viene a recibir a su familia en el aeropuerto y está llegando al aeropuerto con las valijas, todo eso, y los hijos van corriendo y le agarran los bolsos donde supuestamente están los regalos que le trae. En vez de abrazarlo, besarlo, darle un mimo. Bueno, ¿qué te crees? ¿Que Dios no ve eso?
que venimos por salud, venimos por prosperidad, venimos por ánimo, venimos por un amigo, venimos por un papá, venimos por un tío, pero no venimos por Él, no venimos por Él. Nuestro amor a Él tiene que ser supremo. Por eso me gustó algo que alguien dijo. Si tu novio ama más a Dios que a vos, ese es el candidato perfecto. Si tu novia ama más a Dios que a vos, esa es la candidata perfecta. No la pierdas, porque el amor a Dios no se negocia, es exclusivo, es principal, es el primer y más grande mandamiento. ¿Cuántos lo están entendiendo? Y por último, que era prácticamente el texto con el que quería, no el texto este, tenía otro mensaje, pero este es el principio. Al Espíritu Santo necesitamos. Dice el texto del versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ya termino. Repito, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Cuando hay personas que se sienten carentes, faltas, o que les falta 5 para el peso, o que no llegan, o que se aburren, o que andan como a media máquina, es porque no saben que el Espíritu Santo nos da el poder y nos hace plenos en todos los aspectos. Y es por ignorancia, es porque no conocen, no saben que ya les ha sido dado el Espíritu Santo para que vivan una vida plena, absolutamente plena. Por eso dice, no hemos recibido el espíritu del mundo. El espíritu del mundo es corrupción, es pecado, es condenación. Es gente que está detrás del mundo. El que es amigo del mundo es enemigo de Dios. El que siembra para la carne segará corrupción. Hay gente que viene a la iglesia y sigue estando en el mundo, comprometido con el mundo y buscando las cosas del mundo y divirtiéndose como todo el mundo lo hace. Pero hay otros que están consagrados, santos, y muestran la diferencia. Porque hacen quedar bien a Cristo, hacen quedar bien a la iglesia, hacen quedar bien a Dios. Por eso nuevamente te pido que le digas al que tenés al lado, no te equivoques conmigo. Yo estoy de parte de Dios. Yo estoy de parte de Dios. Y Dios te va a usar. Amén. Ponete de pie, iglesia, por favor. Dios va a hacer algo glorioso, grande, maravilloso. ¿Cuántos lo creen? Y cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, se van a dar en aquellos que aman a Dios. No escuché ningún amén. Pasen, por favor, chicos. Así que cerrá tus ojos, no dejes que te distraiga nada ahora, por favor, que este es el momento más importante. Cerrá tus ojos, por favor. Deja que Dios esté hablando a tu vida más allá de lo que has escuchado, indicándote cosas precisas, cosas que tenés que hacer, cosas que tenés que cambiar, cosas que tenés que corregir. Dios va a hablar a tu vida ahora específicamente para que sepas qué tenés que hacer, porque si sos un oidor olvidadizo, vas a andar y vas a venir, subir y bajar como una persona meramente emotiva, pasional, que no tiene ningún asidero. Pero si sos una persona que te vas de aquí con algo para hacer, para trabajar, para decir, ahora sé lo que Dios me está pidiendo, te puedo asegurar que muchas cosas nuevas van a venir a tu vida. Se van a abrir puertas gloriosas, maravillosas, que ni siquiera te imaginás. Como siempre digo, sabemos cómo empezamos con Dios, pero no sabemos cómo terminamos. Pero lo cierto es que Dios nos hace vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Señor, guarda este pueblo y guarda a cada uno ahora en su mente y en su corazón para que las decisiones que tomen sean decisiones para tu gloria. Señor, llena de tu gloria este lugar. Ahora, Señor, manifiéstate en cada uno. Señor, aquí hay líderes, hay obreros, hay pastores, hay misioneros, hay evangelistas, hay maestros. Señor, hay quienes van a estar levantándose de parte tuya para dar a conocer este glorioso evangelio. Y Señor, vas a estar llamando ahora, definiendo, Señor, llamamientos. Señor, que no sea una emoción pasajera. Señor, le estás hablando específicamente a cada uno,
porque cada uno tiene que tomar una decisión. Tienen talentos, tienen dones, pero los han desperdiciado, Señor. Han priorizado el mundo y las cosas de este mundo, o su propio yo, su orgullo, sus vanidades. Pero a partir de ahora, Señor, queremos dejar todo en la cruz de Cristo. Queremos dejar todo al pie de la cruz, para que señorees sobre nuestras vidas. Oh Padre Santo y Dios eterno, haz el milagro en cada uno de nosotros, levantándonos con el poder de tu Espíritu, para que vivamos una vida poderosa para tu gloria, para tu gloria, para tu gloria, en Cristo Jesús, en Cristo.